Melodía mímica. Imita tu peor miedo. Siempre te observa, cada uno de tus movimientos. No atacará hasta que estés en tu punto más fuerte. No en tu punto más débil, ¿o no? Entonces eres demasiado fácil de destruir. Le encanta verte intentarlo. Odia a los débiles y adora a los más fuertes, y a aquellos que creen tener la inteligencia para sobrevivir. Ama a los confiados que creen ser capaces de superar cualquier desafío. O, le encanta un desafío del más fuerte. Quiere verte en tu límite y luego verte derrumbarte, de rodillas, suplicando misericordia. Imita tus peores miedos, usando tu propia arrogancia como cebo. Deberá perseguirlo, pensando que podrás alcanzarlo y superar tu mayor miedo. Quiere demostrarles a los demás que no le temes a nada, que puedes superar cualquier obstáculo en tu camino. Pero tener ese orgullo puede ser muy letal. No solo para ti, sino también para todos los demás. También crea una melodía que solo podrás escuchar en el momento de tu colapso. Es la deprimente melodía de un violín que oirás una sola vez en la vida. Y esa única vez que la oirás será cuando estés de rodillas, desmoronándote, implorando misericordia para vivir, farfullando que harías lo que fuera por sobrevivir. Realmente no tiene forma verdadera. Se te revelará como la persona que más amaste, la que has amado toda tu vida. Mientras su melodía resuena, se transformará en esa persona, obligándote a mirarla a los ojos. Te aplastará emocionalmente porque sabes que este es tu fin. Le encanta cuando imploras misericordia, llorando a su sombra. Suplicarás que cambies, pero él sabe que no cambiarás. El orgullo puede ser muy mortal. Tener esa pequeña sensación de autoimportancia puede matarte. Te mirará a los ojos por última vez después de que hayas visto tu futuro. Entonces empezarás a sentirte mareado. Todo a tu alrededor empezará a aturdirse. Sabes que te están arrebatando la vida en este momento, pero no puedes hacer nada. Ahora estás indefenso. Despertarás en una habitación oscura con un solo objeto frente a ti. Será un espejo en el que verás tu propio cuerpo. Pero no lo controlas. Algo más sí. Ese algo más está en tu cuerpo ahora, y lastimará a todos tus seres queridos. Los destruirá de cualquier manera posible. Les arrebatará su felicidad. Pasarás el resto de tus años viendo a alguien destruir a quienes amas. Arruinarás sus vidas mientras observas, y nunca podrás hacer nada al respecto. Pasarás el resto de tus años en esa habitación oscura, mientras observas. Todo mientras la misma melodía que has escuchado se repite, para siempre. Algo anda mal en el sótano. Era el 19 de julio de 1978 cuando Meredith, una mujer solitaria de mediana edad, se mudó al número 728 de West Grove Avenue. Meredith acababa de perder a su esposo por cáncer, un hombre bondadoso con quien había estado casada durante 27 años. No tenía hijos. Su única familia restante era una hermana que vivía en St. Petersburg, Florida, a más de 1600 kilómetros de su antigua casa en Pittsburgh, Pensilvania. Así que Meredith estaba completamente sola, destrozada, en su nueva y antiquísima casa. La única compañía que tuvo en su primer día de vida fue su joven vecina, la señora Anders, y sus dos hijos, un niño de 5 años llamado Carter y su hermana de 8, Lena. Habían decidido darle la bienvenida al vecindario con unas galletas recién horneadas. Meredith no se atrevió a decirle a la señora Anders que tenía diabetes. Fue solo después de que Meredith empezó a desempacar su colección de muñecas de porcelana que empezó a notar algunos sucesos extraños en la destartalada y vieja casa. Con dolor de espalda, notó que un par de sus muñecas estaban volteadas. No le dio importancia. El viento o un brazo descuidado podrían haberlo causado. Pero un día, mientras Meredith subía del sótano oscuro y mohoso, oyó el inconfundible sonido de la porcelana al romperse contra la madera. Corrió escaleras arriba hacia los pequeños estantes donde sus muñecas estaban colocadas con tanto cariño, solo para descubrir que la primera muñeca que había comprado, una hermosa niña de estilo ruso con cabello largo y oscuro, estaba hecha añicos en el suelo. Meredith estaba más triste que asustada. Recogió los restos de la muñeca destrozada y, al no poder tirarla, metió los restos en una caja de cartón y la empujó al rincón más oscuro y solitario del armario de su habitación. Meredith había oído rumores de fenómenos extraños en la casa. El hombre mayor al que se la había comprado le había dicho que tuviera cuidado, que la casa podía tener efectos extraños en la mente. Meredith pensó entonces que el hombre era viejo y estaba confundido. Después de todo, debía de tener 80 y tantos.
Pero ahora empezó a pensar y reflexionar sobre lo que había dicho. Especialmente sobre la curiosa afirmación que había hecho al final. Algo va mal en el sótano. El sótano estaba sucio y húmedo, sí, y quizá había moho u hongos creciendo en la oscuridad, pero eso no le preocupaba. Así son los sótanos, después de todo. Al salir del sótano, llamaron a la puerta. Fue un golpe rápido y frenético. Meredith caminó lentamente hacia la puerta, cautelosa. Era una mujer mayor que vivía sola, y un robo no sería inaudito. Abrió la puerta. Era la señora Anders, su vecina. Parecía presa del pánico, con los ojos inyectados en sangre y el pelo revuelto. «Guay, Meredith», empezó con voz temblorosa. «Dime que has visto a Carter hoy». Meredith pensó mucho. Su mente ya no era la misma, así que últimamente su memoria se había ido desvaneciendo más rápido. «No, no puedo decir que sí», dijo Meredith, mientras se devanaba los sesos. Una mirada de decepción y miedo se apoderó de la señora Anders. Miró a Meredith y dejó escapar un pequeño jadeo. «Meredith, ¿te encuentras bien?», preguntó con preocupación en la voz. A decir verdad, Meredith no se había sentido bien. Los últimos días no había dormido mucho. Estaba muy cansada y las articulaciones le gritaban. Sentía como sus huesos se raspaban con cada movimiento. «Estoy bien, querida», dijo Meredith. La señora Anders se fue a la casa de al lado. Meredith salió del sótano con dificultad y subió a mirarse en el espejo del baño. Tenía un aspecto espantoso. Tenía los ojos hundidos, el pelo ralo y la piel gris cenicienta. Se palpó la frente, esperando encontrar fiebre, pero estaba fría y húmeda. «Algo va mal en el sótano», murmuró para sí misma, imitando al anciano. Al salir del baño, sintió un dolor agudo en el pie. Se sentó en la cama y se lo llevó al regazo. Un gran trozo de porcelana le sobresalía del talón. Se sintió mareada. Agarrando el trozo, empezó a sacárselo, haciendo una mueca de dolor. Salió limpiamente del talón, y un pequeño hilillo de sangre le siguió. Al subir del sótano, la puerta principal se sacudió en su marco con un golpe fuerte y frenético que nunca antes había oído. Se dirigió a la puerta, con la espalda frágil, las articulaciones corroídas y rígidas. Era la señora Anders otra vez. «Meredith», gritó. Su paciencia y amabilidad anteriores se habían evaporado por completo. «Sé que has hecho algo con ella, bruja». Tenía el pelo lacio y los ojos hundidos. No había dormido en días. «¿Dónde está Jenna? Sé que sabes dónde está». Meredith permaneció tranquila, casi ausente, ante estos gritos de angustia. «Por favor, cálmate, querida. Entra y te prepararé un té». «No quiero té», gritó la señora Anders, con lágrimas corriendo por su rostro. «Quiero saber qué has hecho con mis hijos». Meredith parecía desconcertada. Se inclinó hacia la señora Anders. Su aliento pútrido olía a metal. En un susurro áspero, pronunció: «Algo anda mal en el sótano». La señora Anders empujó a Meredith, tirándola al suelo. Atravesó furiosa la casa ruinosa y decrépita, o lo que solía ser una casa. Abundaba el polvo y el moho. Olía como un animal podrido. Se acercó al umbral del sótano y abrió la delgada puerta que separaba el edificio de la parte inferior podrida que era el sótano. Se quedó de pie, mirando al abismo, con las piernas temblorosas y el estómago revuelto. Ya sabía lo que encontraría en la oscuridad mohosa. Justo cuando la señora Anders puso el pie en el primer escalón, sintió un fuerte empujón por detrás. Cayó rodando por las escaleras, golpeándose la cabeza contra la barandilla varias veces. Su cabeza golpeó el suelo de hormigón húmedo antes de quedar apoyada al final. Levantó la mano frente a los ojos y reconoció sangre en la tenue luz. Sangre que no era suya. En lo alto de las escaleras, vio la silueta de Meredith. Hablando con las voces de 20 a la vez, dijo solemnemente: «Mors tua, vita mea». Y cerró la puerta. Mientras Meredith subía las escaleras hacia su dormitorio, sus muñecas, rotas, maltratadas y polvorientas, cubrían los pasillos. Su dormitorio estaba cerca. Estaba tan cansada. Hizo lo que le había pedido. Estaba segura de haberlo hecho, pero parecía que no podía recordarlo, ya no. Tal vez ahora le concedería la paz de la muerte. Tal vez liberaría a su marido para que pudieran estar juntos, después. Mientras Meredith yacía en su cama, sintió un dolor agudo en el pecho. Sonrió al desvanecerse. «Hay algo mal en el sótano».
murmuró mientras se desvanecía lenta y tranquilamente, con el corazón latiendo cada vez más errático hasta que finalmente se detuvo y fue libre. Proyecto Abigail. «14 de julio de 2003 es la fecha exacta en la que el gobierno de los Estados Unidos de América reveló oficialmente la existencia de la misteriosa Área 51. Desde su revelación, miles y miles de teorías, conjeturas e hipótesis se han construido en torno a esta. El intenso secretismo que rodea a la base y el hecho de que su objetivo principal es indeterminado han contribuido a suscitarlas. Así, se ha especulado con contactos con seres extraterrestres, desarrollo de armas de destrucción masiva y horribles experimentos con seres humanos. El Área 51 es uno de los temas que más teorías de conspiración inspiran en todo el mundo. Muchos darían lo que fuera por tan solo poder acercarse un poco y atisbar aunque sea una porción de lo que en realidad oculta. Una de las muchas historias que circulan sobre lo que ocurre dentro del Área 51, es el que es considerado el experimento humano más extremo de la historia, el Proyecto Abigail. Esta historia fue filtrada por un antiguo empleado de limpieza que trabajó en el lugar en cuestión, el cual accedió a revelar esta historia a costa de su propia vida porque se veía incapaz de seguir llevando la pesada carga de guardar este secreto. Todo comienza en 1945. En esta época, el Área 51 operaba bajo el nombre de Campo Auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Springs. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar con una victoria aliada, sin la titánica alianza entre Reino Unido, la Unión Soviética y los Estados Unidos, los nazis hubieran alcanzado sus planes de dominación y cumplido sus objetivos genocidas. Según cuenta este hombre, la base había sido construida para el desarrollo y resguardo secreto de armamento avanzado y en la época inmediatamente posterior al fin de la guerra continuó con este propósito, hasta que, en medio de la Guerra Fría y la amenaza constante de una guerra con la Unión Soviética, el gobierno aprobó el uso de la base para experimentos de tipo biológico. El gobierno consideraba crucial el desarrollo de armas biológicas para mantener su hegemonía mundial y superioridad armamentística sobre el resto de naciones. Fue así como uno de los científicos más importantes y mejor reputados del lugar, Albert Western, decidió iniciar un proyecto que tenía como objetivo principal crear un supersoldado, una especie de Capitán América, extremadamente fuerte y robusto, cuyas heridas sanasen rápido y pudiese soportar fatiga extrema, duras condiciones y larguísimos periodos sin comer o beber. Por desgracia, los procedimientos para llevar a cabo tan alocada visión no estaban claros, por lo que nadie estaba dispuesto a ofrecerse como conejillo de indias para un proyecto cuya metodología no estaba definida y recibir en su cuerpo quién sabe cuántas y qué clase de sustancias y mutilaciones con el fin de que Western cumpliera su sueño, era casi un suicidio. Adicional a esto, la persona en la que se llevarían a cabo los experimentos debía ser alguien de completa confianza, es decir, alguien sin amigos o familia que fuese capaz o tuviese intención de denunciar el proyecto públicamente y demandar a la base o al gobierno de los Estados Unidos. La primera opción eran desahuciados, vagabundos o presos. Pero Western necesitaba a un individuo completamente sano, con excelente condición física y moral. Así, después de mucho meditarlo, Western tomó una decisión. La persona indicada para recibir aquel experimento era su propia hija, Abigail Western, una joven universitaria que estudiaba para seguir los pasos de su padre, y quizá algún día convertirse en una científica al servicio del Área 51 como él. Western amaba a su hija, pero era un hombre obstinado que perseguía incansablemente sus objetivos, esto incluía ser capaz de someter a su hija a un experimento riesgoso cuyo éxito era incierto. De manera que así se hizo. La chica fue sometida a todo tipo de cirugías e implantes y pruebas de sustancias. Fue mutilada, drogada y expuesta a torturas. Nadie veía cómo todas aquellas vejaciones iban a servir para desarrollar el supuesto supersoldado que Western pretendía, pero los cambios comenzaron a notarse después de un tiempo. La apariencia de Abigail había cambiado de forma drástica. Sus huesos había crecido de manera descomunal, pero la piel se había estirado muchísimo también, de manera que se veía arrugada sobre sus alargados miembros. Los dientes también le estaban creciendo de manera gigantesca y cada vez su comportamiento era más animalesco y menos racional. Varios colegas del científico le pedían encarecidamente que detuviera el proyecto Abigail, que aquello estaba fuera de los límites de todo actuar humano y científico, el proyecto se había desviado y ahora el daño era irrecuperable. Pero Western, en su obstinación, estaba dispuesto a llevar el experimento hasta sus últimas consecuencias. No era que odiase a su hija, al contrario,
Era lo más preciado para él, pero sabía que si daban fin al proyecto, la joven moriría inmediatamente, puesto que su cuerpo desfigurado ahora dependía de la tecnología y condiciones que se tenían en la base para subsistir. Algunos empleados del Área 51, los cocineros, revelaron al hombre que filtró esta historia que a ellos se les ordenaba preparar enormes platos de comida que debían introducir por una ranura a una habitación sellada con una puerta de acero, y que estos nunca supieron con certeza que había detrás de esta, pero que corrían muchísimos rumores sobre la clase de monstruo que se encontraba allí dentro. También decían que en varias ocasiones lograron ver a Western parado frente a la puerta, llorando o hablando con esta criatura. Finalmente Abigail terminó por perder lo que le quedaba de racionamiento humano. Se convirtió en una bestia. Todo había oficialmente fracasado, Western se había dado cuenta del error que había cometido. Había sometido a su hija a un sinfín de padecimientos sin el criterio científico suficiente y con eso solo había logrado convertir a su adorada y hermosa niña en un monstruo salvaje y letal, que solo veía por su subsistencia. Sin nada por qué seguir viviendo, el hombre que ideó aquel cruel proyecto se suicidó 2 años después de que todo inició, no sin antes rogar encarecidamente que no asesinasen a su hija, que intentaran regresarla a la normalidad o que por lo menos la dejasen con vida. El gobierno de los Estados Unidos no estaba dispuesto a seguir gastando presupuesto con ese proyecto fracasado, pero por respeto a la reputación que había tenido el padre, cumplieron con la parte de dejarla con vida. Ellos no la iban a matar de forma directa, pero dejarían que el hambre fuera el encargado de llevarse a ese monstruo. Se dejó de prestar atención médica y hacer comida para Abigail. A resultas, la primera noche muchos empleados de la base aseguraron escuchar aullidos y fuertes rasguños. En un momento, se encendieron las alarmas, pero al ir a revisar, para su sorpresa, la puerta de acero estaba derribada y el monstruo no se encontraba allí. Un rato después, se encontraron restos de 2 guardias. La criatura se había escapado, hambrienta. Inmediatamente se llevó a cabo una extensiva operación de búsqueda y captura dentro de la base y sus alrededores. Aunque se intentó aniquilar a la criatura, las balas y explosivos no parecían dañarla gravemente, de manera que, una vez que lograron rodearla en una zona subterránea de la base, se optó por atraparla allí y esta zona se selló bajo capas de concreto, acero y hormigón. Han pasado más de 70 años del proyecto Abigail, y todavía hay testimonios de empleados más recientes que afirman que en ala oeste del Área 51, por detrás de las paredes y especialmente debajo del suelo, se logran escuchar rasguños y gruñidos ahogados de vez en cuando. A raíz de esto surge la duda de cómo ha podido la joven convertida en monstruo sobrevivir tanto tiempo sin alimentos ni agua. Tal vez esto signifique que el proyecto de Western no iba muy desencaminado y que, de seguir haciendo pruebas en otros sujetos, hubiera conseguido, eventualmente, crear su soñado soldado invencible, pero a su vez surgen las dudas y el temor sobre cuánto tiempo exactamente puede sobrevivir esta criatura y, si ni las balas ni los explosivos convencionales pueden hacerle daño, entonces ¿qué? Hoy en día se cree que Abigail es uno de los motivos por los cuales el Área 51 es tan resguardada. No saben qué es y no saben cómo combatirlo. Temen que si algún curioso llega a toparse con ella algún día o si la criatura logra escapar, las cosas sin duda terminarían muy mal para todos. Mi experiencia en la Dark Web. Esto ocurrió poco después de que cumpliera 18 años. Mi novia también había cumplido 18 hacía unos días, lo que significaba que sus padres por fin habían confiado en que ella y yo estaríamos solos en casa mientras salían a cenar. Mi novia siempre había sido fanática de las películas de terror y de las cosas espeluznantes en general. Le encantaba leer creepypastas y ver películas oscuras y sangrientas como Hostel y Saw. Una noche, estaba sentado con ella mientras terminaba de ver los últimos minutos del Cien Pies Humano. Tomamos unas copas y yo estaba a punto de irme a la cama, pero me sugirió que buscáramos otras películas de terror para ver en línea. A pesar de mi cansancio, accedí. Tras unos minutos de búsqueda en su portátil, vi que todas sus páginas de cine favoritas habían sido retiradas. Fue entonces cuando me sugirió una alternativa escalofriante. ¿Has oído hablar de la Dark Web? Preguntó. Había oído rumores en el instituto sobre ella, pero nunca le había mostrado mucho interés. Sí, respondí, intentando hacerme el valiente. Una sonrisa de emoción se dibujó en su rostro. Noté que estaba un poco borracha y con ese humor de me da igual lo que pase. Decidí ir a la cocina a traerle agua. Al volver, vi que tenía abierta una página web llamada CensorView.
Mostraba fotos de carteles de películas que nunca había visto. Supuse, correctamente, que vendía películas de terror prohibidas de otros países. Todas parecían bastante poco originales, nada que no hubiera visto antes. Todas menos una. Sobre la que mi novia pasaba el ratón. La película se llamaba The Visiting. La imagen era simplemente un fondo blanco con The Visiting escrito en Arial Black. Ambos estábamos fascinados. Saqué mi iPhone y busqué la trama de la película, pero no encontré nada. Solo unos cuantos vídeos tontos de YouTube y foros irrelevantes. Sin embargo, al levantar la vista del teléfono, vi a mi novia escribiendo su nombre y dirección en varias casillas de una página titulada Detalles del pedido, antes de, para mi horror, pulsar el botón enviar. Me quedé en un estado de ira y shock. Le grité como un loco, explicándole lo peligroso que era difundir sus datos personales en un lugar tan jodido como la Dark Web. Vi que mis intentos de corregirla eran inútiles, ya que el alcohol la estaba afectando mucho y no prestaba atención. Frustrado, me fui a la cama con la decisión de hablarlo con ella a la mañana siguiente. Al otro día, parecía no arrepentirse de sus acciones. Pasó la mañana explicando que tenía curiosidad y que no corría ningún peligro. Incluso comentó que la experiencia sería divertida. Sin embargo, no me convenció. Me dijo que no se lo dijera a sus padres, temiendo que no confiaran en que volviera a estar sola en casa. Prometí no decir nada y volví a casa. 3 días después, volví a visitarla. Sus padres habían quedado con unos amigos del trabajo para tomar algo y estábamos viendo El Exorcista en DVD. Durante una parte de la película particularmente tranquila, mi novia empezó a bromear sobre lo horrorizado que me veía hacía unos días cuando hablábamos de la red oscura. Dijo que solo había recibido un correo electrónico de aspecto bastante profesional confirmando el pedido y nada más. Empecé a ceder a su argumento. Quizá estaba exagerando. Apenas segundos después de terminar nuestra conversación, llamaron con fuerza a la puerta. Parecía como si golpearan 2 puertas a la vez, pero lo descarté como un eco. Empecé a poner cara de preocupación, mientras mi novia volvía a reír al ver mi cara de terror. Fingí una sonrisa mientras caminaba hacia la puerta. Se me borró por completo al ver quién estaba afuera. Un hombre alto y fornido con pasamontañas y ropa oscura estaba en la puerta principal blandiendo un martillo. Estaba a punto de gritarle a mi novia que llamara a la policía, cuando un grito espeluznante resonó por toda la casa. Corrí de vuelta a la habitación y vi a mi novia señalando la ventana que daba al jardín. Un hombre idéntico estaba de pie junto a la ventana, solo que él sostenía un bate pequeño. Tomé la mano de mi novia y subí corriendo las escaleras. Nos escondimos en el dormitorio principal mientras llamaba a la policía por el móvil, quienes me dijeron que llegarían en cuanto pudieran. Al terminar la llamada, oí una de las puertas romperse y unos pasos rápidos y fuertes subiendo las escaleras. Estaban en la casa. Sin pensarlo, abrí la ventana y le dije a mi novia que saltara, corriera y no mirara atrás. Saltó y aterrizó sana y salva en el jardín. Estaba a punto de seguirla, pero dudé, preguntándome si podría oponer resistencia y, al hacerlo, darle a mi novia más tiempo para escapar. Fue entonces cuando oí una voz grave y agresiva justo afuera de la habitación. El hombre gritó algo en un idioma extranjero mientras oía las risas de otros 2 hombres afuera. Toda mi valentía se desvaneció y salté, cayendo bruscamente sobre mi tobillo. La adrenalina que corría por mi cuerpo me permitió soportar el dolor y finalmente alcancé a mi novia. Corrimos durante lo que parecieron horas, pero en realidad fueron probablemente 10 minutos. Terminamos junto al parque local, a una distancia prudencial de la casa. Mi novia comenzó a sollozar y la consolé, intentando contener mis ganas de derrumbarme. Poco después, la policía me llamó al móvil. Estaban en la casa y, por lo que sabían, los atacantes se habían ido. Tras unos minutos para recomponernos, mi novia y yo regresamos. Había 3 policías en la casa. Uno examinaba cada habitación en busca de daños o pruebas dejadas por los hombres, otro consolaba a mi novia y el otro me hacía preguntas. La conmoción me nublaba la memoria. Solo pude contarles algunos detalles sobre su ropa y el hecho de que hablaban un idioma de Europa del Este. Mi novia entregó su teléfono y su ordenador a la policía para que investigaran y se marcharon. Nos aconsejaron que informáramos a los propietarios de la situación, que cerráramos la puerta y que pasáramos el resto de la noche con amigos o un familiar. Así que ambos pasamos la noche en casa de mis padres, mientras que los padres de mi novia se quedaron con unos amigos. Recuerdo a mi novia llorando por teléfono mientras les contaba la situación. Estaban furiosos. Unos días después, la policía nos visitó. Por suerte yo estaba en su casa esa tarde. Sus investigaciones les habían llevado a algunos hallazgos inquietantes.
Resultó que el visitante era el apodo que los habitantes de un pequeño pueblo polaco dieron a una serie de brutales asesinatos ocurridos en los años 90 en la zona. Los asesinatos fueron cometidos por una banda desconocida y, en un principio, se desestimaron como allanamientos de morada fallidos. Todas las víctimas fueron apaleadas hasta la muerte en sus casas, aunque no se llevaron nada de valor. Solo 2 años después de que comenzaran los asesinatos, una familia sobrevivió a un ataque de la banda. El esposo pudo dar a la policía polaca algunos detalles de los atacantes, pero solo reveló que llevaban pasamontañas, blandían objetos contundentes y uno tenía una cámara de video. Sin embargo, la prueba crucial fue que uno de los atacantes había dejado caer una mochila que contenía una cinta de video virgen y otras 3 cintas con contenido. Las 3 cintas mostraban los horribles asesinatos de las otras víctimas. La policía llegó a la impactante conclusión de que estos hombres estaban creando películas snuff para venderlas a cualquier psicópata que pagara lo suficiente por ellas. Se inició una búsqueda a nivel nacional, pero tras años de investigación, no se encontró nada. Recuerdo sentir un frío terrible cuando la policía me comunicó sus hallazgos. Me explicaron que los hombres probablemente huyeron de Polonia durante la búsqueda y que podrían haber entrado en el Reino Unido como trabajadores cuando Polonia se unió a la Unión Europea. Lo único que sabían con certeza era que estos hombres estaban operando de nuevo, décadas después de su último asesinato, y que utilizaban la Dark Web para escoger a sus próximas víctimas. La policía le dijo a la familia de mi novia que se mudara con un familiar mientras la investigación seguía en curso. Poco después, mi novia rompió conmigo por voluntad de sus padres. Supuse que ellos sospechaban que la había obligado a usar la red oscura. Mi novia descubrió más tarde que se habían llevado de la casa varios documentos con su información. No tengo permiso para verla, pero nuestros padres aún hablan. Por lo que me cuentan, su estado mental se ha vuelto increíblemente frágil. Me rompió el corazón oír esto. Puedo afirmar con seguridad que la policía nunca encontrará a los atacantes con la información que les di. Lo que significa que probablemente volverán a atacar. Solo espero que la próxima vez que lo hagan, esos bastardos acaben entre rejas, y no que creen otra cinta para añadir a su colección. Cuídense y eviten navegar en la Dark Web. Chica Barbie. Kelly Royal era la mujer de mis sueños. Su piel pálida e impecable cautivó a todos los chicos de mi clase con solo verla. Incluso mencionar su nombre provocaba delirios en el vestuario, presumiendo de lo mucho que nos acostaríamos con ella si tuviéramos la oportunidad. Por desgracia, era solo el sueño del típico chico de instituto con hormonas. Conocer a una celebridad como ella era muy improbable, incluso si hubiera crecido en mi ciudad natal. No me gustaba mucho su música, el pop no era precisamente de mi gusto, pero con Kelly, me deleité con su voz angelical y sus movimientos sensuales ante la cámara. Sus ojos azul celeste resaltaban entre el maquillaje y el rubor, y su cabello rubio rojizo caía sobre sus hombros perfectos. Cada nueva sesión de fotos y videoclip me hacía aún más feliz de verla. Pero, que quede claro, no era de los que acosan. Es solo que cada chico tiene su mujer ideal, y ella encajaba a la perfección para mí. Cuando ganó el título de Venus del año, me emocioné aún más. Kelly Royal tenía seguidores, sí, pero con esto, se vería aún más en el foco de atención. Lo que significaba que podría verla mucho más. Y vaya si la vi. Playboy, con su último aliento, logró que apareciera en un par de fotos. Estoy seguro de que no fui el único chico de mi clase que tuvo algunas erecciones, aunque no era tan degenerado como para estar mirándola en clase. Pero cuando la vi, quedé embelesado. Ese mismo pelo brillante, esos pechos perfectos, esas piernas delgadas y esos ojos tan atractivos. Cómo rezaba para que una chica como ella fuera mía. La fama sin duda le sentó de maravilla, y con el tiempo, empezaron a correr rumores sobre ella. En el lado positivo de los rumores, se decía que Kelly había aceptado una oferta de cierto médico para hacerse un nuevo tipo de cirugía plástica. Al parecer, en la mayoría de las cirugías no se usa plástico. El término simplemente significaba remodelar, proveniente de una antigua palabra griega. Pero si estos rumores eran ciertos, este médico había inventado un nuevo tipo de piel artificial, una que se mantendría moldeable gracias al calor que desprende el cuerpo o algo similar. No entendía bien la mayoría de los detalles, pero belleza eternamente preservada sin duda estaba dentro de mi vocabulario. Efectivamente, tras unas semanas de silencio, la señorita Royal hizo una aparición especial en un programa nocturno de entrevistas. Lo anunciaron toda la semana anterior, así que me aseguré de quedarme despierto para verla.
De alguna manera, se había vuelto aún más perfecta, y el atuendo que llevaba apenas estaba permitido en televisión en directo. Kelly explicó que quería mostrar al máximo los efectos de la cirugía, y no se contuvo. El público rugió, vitoreó y silbó, y tuve que mantener la voz baja para no alertar a mis padres sobre lo que estaba viendo. Cuando el presentador del programa le preguntó sobre el procedimiento, Kelly simplemente sonrió y se llevó un dedo delicado a los labios. Dijo que no podía hablar mucho al respecto, salvo algunos detalles. El presentador pudo tocarle el antebrazo y comentó que se sentía como la piel más suave del mundo. Luego, con su siguiente revelación, Kelly sorprendió a todos. Le habían reemplazado casi cada centímetro de piel. Hubo murmullos entre el público por un momento, y tragué saliva ligeramente. Mi imaginación había mejorado bastante con la práctica, pero en ese momento solo pude ver a Kelly tumbada en una mesa de operaciones, con los músculos expuestos y la sangre fluyendo por los bordes en múltiples lugares. Con espasmos de dolor, sus ojos me miraban fijamente, suplicando ayuda. Volví a la realidad cuando Kelly nos aseguró a todos que estaba totalmente bien, que el procedimiento había sido completamente indoloro y que podía vivir tan tranquila como antes. El presentador incluso bromeó diciendo que era la primera muñeca Barbie viviente del mundo. Esto sirvió para consolar a todos los que observaban, pero pensé que tras esos ojos azules, podía distinguir una profunda tristeza por algo más. Pero incluso eso fue un poco presuntuoso de mi parte, y descarté el pensamiento tan rápido como surgió por el momento. Cuando les pregunté a los demás chicos del instituto al día siguiente si habían notado algo, uno de ellos sugirió que uno de los rumores más siniestros podría ser cierto. Al parecer, circulaban rumores de que algunos chicos se habían suicidado recientemente por no poder estar con ella. Se la comparaba con aquella acosadora de York de hacía unos años, pero no había ninguna prueba que indicara directamente que Kelly Royal fuera la razón por la que se quitaron la vida. En fin, pueden imaginarse mi sorpresa al verla un día de camino a casa después del instituto. Estaba allí de pie, mirando el edificio con la boca abierta. Su mirada desolada y su labio mordido me indicaban que estaba disgustada y que probablemente no debería molestar a la famosa. Pero esta era Kelly Royal, mi ídolo, la persona que quería conocer más que a ninguna otra. Señorita Royal, ¿se encuentra bien? Fue lo único que dije entre tartamudeos. No respondió, seguía mirando la escuela como un zombi. Decidí arriesgarme. Extendí la mano hacia ella y tiré suavemente. Su piel era realmente divina. Nunca antes había sentido algo tan suave. Si no hubiera sido tan extraño, desearía sostener su mano durante días y días, disfrutando de la textura de su abrazo. Intenté memorizar la sensación, para uso personal más tarde. Sin embargo, al volver a mirarla, por primera vez sus ojos no me consolaron. Me aterrorizaron, abiertos y horrorosos, atravesando los míos y provocando un extraño terror en mi corazón. Parecía muerta de miedo, pero no sabía si de mí o de algo más. Su piel enrojecida delataba su falta de sueño, y casi parecía jadear en busca de aire. Señorita Royal, balbuceé de nuevo, intentando sacarla del trance mientras retrocedía un paso. Finalmente, su mirada perdida se desvaneció y empezó a notar mi presencia. Oh. Disculpa. ¿Vienes por aquí? Señaló mi bolso. Asentí. Ya veo. Sabes, muchas cosas han cambiado desde que solía ir por aquí. Su voz se fue apagando, mordiéndose el labio de nuevo antes de sonreírme. ¿Me llamaste señorita Royal? ¿Debo suponer que eres fan? Intenté disimular el rubor, pero fue imposible. Asentí rápidamente. Sonrió, miró a su alrededor con extrañeza y buscó un bolígrafo en su abrigo. Mi corazón se paró un instante, antes de que mi cuerpo diera un salto y mis brazos empezaran a rebuscar en mi bolso buscando el primer papel que pudiera encontrar para ella. Rápidamente, me garabateó un autógrafo tras preguntarme mi nombre y me devolvió el papel. Para Warren, estudia mucho y vive una vida larga y maravillosa. Señorita Royal. Fui a darle las gracias, pero su mano en la mejilla me hizo dudar una vez más. Aunque fue suave y amable, algo en la forma en que me agarró la mandíbula parecía forzado, casi desesperado. La comodidad de su piel perfecta contrastaba con los leves temblores que se desprendían de su agarre. Quise decir algo, pero ella simplemente rió y respondió a mi agradecimiento tácito. De nada. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y se marchó. Posiblemente fui una de las últimas personas en verla con vida. Kelly Royal se metió en el tráfico en dirección contraria en el centro y murió en el lugar de los hechos. Los testigos afirmaron que parecía bastante distraída al salir a la calle, así que era difícil saber si había sido intencional o no.
Al menos había fallecido en su ciudad natal. Eso facilitó el funeral y el entierro. Todos mis amigos estaban consternados. No me atrevía a mostrarles el autógrafo, al menos todavía. Simplemente no me parecía bien. Además, yo también estaba disgustado. Ver su letra solo me haría llorar. Una semana después de su funeral, seguía deprimido por todo el calvario. El recuerdo de nuestro encuentro se repetía en mi cabeza una y otra vez, haciéndome dar vueltas en la cama noche tras noche. Una noche, al acostarme, las imágenes se multiplicaron por 10. Esos malditos ojos azules eran los que más me impresionaban. Hiciera lo que hiciera, lo único que veía cuando intentaba descansar era su mirada inquietante. Un hedor nauseabundo me obligó a despertar del sueño que estaba empezando a alcanzar, pero la visión que se avecinaba me impidió volver a dormirme, por mucho que lo deseara. De pie al borde de mi cama estaba Kelly Royal desnuda. Su piel prístina se reflejaba en los rayos de luz que se colaban por mi ventana, y normalmente me emocionaría mucho, pero con el paso del tiempo empecé a darme cuenta de lo que no encajaba en esa imagen. Primero, recordé que Kelly estaba muerta. Así que el horrible olor solo me asustó aún más, pues llegué a la conclusión de que un zombie estaba de pie a los pies de mi cama. Entonces noté las grietas. Por todo su cuerpo había innumerables líneas y astillas, con aceite marrón deslizándose por entre sus bordes, manchando su piel blanca y espantosa. Alrededor de sus articulaciones principales, las grietas eran mucho más grandes, y enormes gotas de lodo se acumulaban antes de caer al suelo de mi habitación con un fuerte chapoteo. La goma que mantenía intacta su belleza se había enfriado y endurecido por la falta de calor humano, y ahora se astillaba con el movimiento de este cadáver. Su cabello, antes sedoso y suelto, ahora estaba enredado y fibroso, cubriendo la mitad de su rostro desfigurado. Sus ojos azules no se veían, ahora reemplazados por cuencas vacías que parecían latir en el exterior. Respiraba lentamente, con un gorgoteo repugnante que coincidía con el sonido de una persona enferma vomitando. Me tapé con la manta hasta la nariz, tanto para esconderme del monstruo como para intentar disimular el hedor. Señorita. Tartamudeé una vez más, pero esta vez no pude terminar. Contuve un grito mientras la criatura emitía ruidos horribles, como si intentara aclararse la garganta, antes de hablar. Warren. Graznó. Perdóname. ¿Perdonarla? ¿Perdonarla por qué? Él me envió de vuelta. Les ignoré a esos chicos. No sabía, mi ignorancia los haría, oh, Dios, perdóname. El cadáver de Kelly gemía y se lamentaba, mientras sus manos recorrían lentamente su cuerpo. Podía oír un costado de su estómago crujir y estallar, y poco después un tubo de carne se deslizó, colgando del agujero. Tragué mi propio vómito, demasiado asustado para hacer cualquier movimiento brusco, por temor a que esta cosa me atacara. ¿Qué haces aquí? Te di el autógrafo. Necesito, para expiar, hubo muchos hombres que me desearon, y ahora, debo mostrarles, mi verdadero yo. ¿No me amas, Warren? No me aman todos. Empezó a aferrarse el pecho, incapaz de apretarlo, pues había perdido toda su suavidad junto con su vida. Solo pude observarla con intriga perturbada mientras se desesperaba y apretaba con más fuerza, destrozándose la piel como una muñeca de porcelana, dejando que más carne podrida y sangre coagulada rezumaran por la nueva salida. Las grietas se extendieron mientras intentaba bailar, susurrando una y otra vez, pidiéndome que la deseara. Una sonrisa de Glasgow la dejó boquiabierta, literalmente, dejando su lengua de no muerto balanceándose al descubierto. Entonces empezó a arrastrarse sobre la cama. Ya no pude contenerme. Grité y pateé para que se bajara, pero no retrocedía. El hedor solo se hizo más fuerte y se me pegó a las manos mientras la abofeteaba y puñeteaba repetidamente. Mis pies empujaron la manta hacia arriba, intentando golpear su abdomen, pero el avance de Kelly era implacable. A pesar de no tener boca, sus súplicas persistían. Movió la cabeza junto a la mía mientras sus intestinos se abrían paso fuera de su estómago hacia mi regazo. Mi nariz se crispó al sentir su pelo sucio y gemí de inmensa incomodidad cuando su lengua colgante me lamió la oreja. Una acumulación de pus y lodo se acumuló en mi canal auditivo, y el zombi puso su mano sobre mi estómago, buscando algo más sensible. Eso fue la gota que colmó el vaso. Sin piedad, agarré a Kelly Royal del pelo y tiré de ella hacia atrás, solo para arrancarle un trozo. El monstruo gruñó furioso, pero no me importó. Asesté mi puño hacia arriba, directo a su estómago, abriéndose paso al instante y dejando mi mano sobre un montón de vísceras.
Kelly me miró, casi como si me preguntara por qué lo había hecho, antes de que las grietas cubrieran todo su cuerpo. De repente, la mejor modelo del mundo se desplomó ante mis ojos inundados de lágrimas, cayendo sobre un montón de órganos blandos y fragmentos de piel endurecida. Ahora Kelly Royal es la mujer de mis pesadillas. Un nuevo ruido. Como la mayoría de mis compañeros, obtuve mi licencia de conducir a los 16 años. Con eso, por supuesto, vino el deseo de usarla, de conocer mi ciudad y el mundo circundante por mí mismo, y de ir a lugares, hacer cosas y ser alguien. Sin embargo, al ser joven, no tenía un plan definido, y conducir sin rumbo fijo sería poco más que un desperdicio de gasolina, en una época y lugar donde los precios de la gasolina no eran nada favorables. Por eso, no era el explorador que me había imaginado. Al menos, no hasta que comencé mi rutina matutina. Nunca fui débil, en absoluto. Estudié artes marciales y me enorgullecía de ser capaz de dejar a la mayoría de mis amigos hombres en paz. A pesar de eso, tampoco era el más fuerte, y una pandemia reciente y un confinamiento prolongado me habían dejado un poco más fuera de forma de lo habitual. Esto, combinado con el deseo reciente de impresionar a una chica, me impulsó a buscar la manera de ponerme en forma. El problema era que había probado regímenes y horarios en el pasado, pero nada parecía funcionar. Para ser sincero, podría atribuirse razonablemente a mi poca capacidad de atención. Por eso, buscaba maneras creativas de mantenerme en forma y, al mismo tiempo, divertirme. El principal problema era que mis rutinas de ejercicio anteriores siempre me parecían una obligación, lo cual nunca dejaba de disuadirme. Fue entonces cuando lo comprendí. Mi pueblo estaba rodeado de colinas y montañas áridas y pedregosas por todos lados. No faltaban senderos cerca, y a pesar de mi mala condición física, era un verdadero entusiasta de la naturaleza. Una caminata diaria por una colina cercana, decidí, sería la solución perfecta a mi problema. Podría disfrutar de un rato en la naturaleza y ponerme en forma poco a poco. 2 pájaros de un tiro. Así que, a partir de entonces, me levantaba a primera hora de la mañana y conducía un par de minutos por la carretera hasta el pie del sendero más cercano. La primera vez que subí esa montaña fue una gran bocanada de aire fresco. Sentí la fresca brisa de la mañana primaveral y vi la hierba amarilla, que me llegaba a la cintura, meciéndose con el viento. Oía mis pies pisando fuerte contra el estrecho sendero de tierra y el canto de los pájaros cerca. Me sentí en el cielo. Recuerdo haber llegado a la cima de la colina, sin aliento y sudando por todas partes. Fue un incómodo recordatorio de lo mal que estaba, pero se disipó rápidamente al empezar a admirar la vista. Desde la cima, podía ver casi todo el pueblo. Entonces lo comprendí. Ahora que tenía 16 años, todo ese pueblo se abría ante mí. Lo sentía enorme y minúsculo a la vez, al considerar también el tamaño del mundo exterior. Eso lo cambió todo. De repente, salía a diario. No solo me hacía más fuerte, sino que disfrutaba plenamente de cada momento. De hecho, esa colina casi se convirtió en mi segundo hogar. Cada día subía a la cima con paso firme, solo para volver a bajar. Mientras tanto, escuchaba los ruidos de la montaña. Había muchísimos. De hecho, había más de uno como podría esperar al principio. Dudo que los haya oído todos. Cada vez que caminaba, escuchaba estos ruidos y los asociaba mentalmente. Cada vez que oía uno nuevo, lo buscaba y lo grababa, sabiendo ahora mucho más sobre la colina. Estaba el suave susurro de la hierba alta cada vez que soplaba la brisa. También estaba el canto de los pájaros, que se llamaban entre sí, probablemente el sonido más común. A veces oía el leve correteo de una lagartija que había estado tomando el sol en el sendero hasta que mis torpes pasos la asustaron. A veces era eso, pero con un conejo. Como los conejos son más grandes, sus ruidos eran más fuertes, y aprendí a distinguirlos sin mucha dificultad. También oía extraños chasquidos provenientes de los arbustos o los árboles. Nunca encontré ningún pájaro con el que asociarlos, así que decidí que debían ser producidos por algún tipo de insecto. Los ruidos eran lo que, en cierto modo, daba vida a esa colina. Incluso cuando no podía ver a los animales que vivían cerca, podía oírlos, lo que aún le daba vida a los alrededores. Un día que no olvidaré fácilmente, caminaba por el sendero cuando oí un ruido nuevo. Era mediodía y el sol brillaba con fuerza. Casi me negué a caminar con tanto calor, pero me había comprometido y me había prometido seguir adelante. Estaba a mitad de camino del empinado y extenuante sendero cuando un sonido inquietante llegó a mis oídos.
Era un traqueteo fuerte, seco y rítmico que empezó y pareció no detenerse ni siquiera un segundo. Nunca lo había oído en mi vida, pero me puso nervioso. Había algo en mi interior que sabía instintivamente lo que significaba ese sonido, aunque no lo registrara en mi mente. Lo único que sabía era que estaba en peligro inminente. Me quedé paralizado, sin atreverme a aventurarme más por el sendero. En cambio, comencé a retroceder lentamente, sin darle la espalda al ruido en ningún momento. Sabía que los movimientos bruscos serían una tontería, así que me obligué a mantener la calma, a pesar del miedo. Al retroceder, el ruido se fue apagando antes de detenerse por completo. Me tranquilicé, pero sabía que sería una tontería terminar el sendero. En cambio, me di la vuelta y me alejé lentamente, buscando con el oído cualquier ruido similar. Sabía que ya estaba a salvo, pero esa sensación de inquietud nunca me abandonó del todo, y cada vez que volví a caminar, estaba más alerta que antes. Esa fue la primera vez que me encontré con un depredador. Ese tipo de encuentro, ese tipo de ruido, deja una huella imborrable. Incluso cuando la criatura no es lo suficientemente grande como para comerte, saber que algo con la capacidad de herirte gravemente acecha fuera de tu vista es una sensación aterradora. En aquel entonces, no registré de inmediato que una serpiente de cascabel estaba haciendo ese ruido, ni lo cerca que estaba exactamente, pero supe con solo ese sonido que lo mejor era simplemente alejarme. Los depredadores son criaturas aterradoras, y su presencia debería poner a cualquiera nervioso. El miedo sano es algo sensato. Por supuesto, seguí caminando después de eso. Una serpiente no fue suficiente para hacerme abandonar mi entrenamiento. Pero a medida que la primavera daba paso al verano y los días se volvían más calurosos y luminosos, escuchar ese traqueteo se volvió cada vez más común. A veces era más suave y lejano, pero a veces estaba tan cerca que parecía inundarme los oídos. Ahora, la colina tenía más de un sendero, y podía tomar rutas alternativas perfectamente. Sin embargo, después de un tiempo, me harté y decidí remediar la situación de forma más adecuada. Empecé a caminar temprano por la mañana o más tarde por la noche, cuando la temperatura bajaba. Mi lógica era que, como las serpientes son de sangre fría, estarían menos activas en las horas más frescas. Y, bueno, funcionó. Al menos, funcionó por un tiempo. Debo admitir que me encariñé especialmente con los paseos nocturnos. Sentir que la temperatura bajaba gradualmente y la luz se atenuaba poco a poco era relajante. No me cansaba. Una noche, sin embargo, podría decirse que me gafé a mí mismo. Una tarde, salí al atardecer mientras el sol se ponía. Corría una ligera brisa y la temperatura era agradable. Incluso diría que todo era perfecto. Mientras caminaba, prestaba atención a cada sonido. Un par de pájaros cantando. Un conejo escabulléndose entre los arbustos. 2 conejos. Luego 3. Los grillos cantaban en grandes coros y como impresionantes solistas. Para cuando llegué a la cima de la colina, el sol casi se había puesto, y contemplar el pueblo a mis pies era como contemplar las luces de Navidad. Era impresionante. No pude evitar sonreír. Puede que las serpientes de cascabel me obligaran a caminar más tarde, pero me di cuenta de que había merecido la pena. Esto era mucho mejor que cualquier excursión de mediodía. Después de unos 10 minutos de contemplar la escena, decidí que era hora de volver al coche y volver a casa. Al hacerlo, me di cuenta de que el sendero se había oscurecido y que verlo podría ser un poco complicado. Claro, eso no era un gran problema, ya que ya conocía bien los senderos, pero aún así me lo hizo un poquito más llevadero. Empecé a descender, pero algo parecía extraño. No parecía haber nada realmente malo, pero sentía que faltaba algo. Entonces lo comprendí. Podía sentir los ojos de algo observándome. No sabía dónde estaban ni a qué pertenecían, pero sentía que algo me observaba. Empecé a acelerar el paso mientras se me formaba un nudo en el estómago. Era solo una corazonada, pero mi instinto me decía que huyera. Mientras avanzaba, me di cuenta de algo más. Los grillos, los pájaros y los conejos habían desaparecido. No hacían ningún ruido. Todo estaba en un silencio sepulcral. En cuanto me di cuenta de esto, mi ritmo cardíaco empezó a acelerarse. No era un experto en fauna silvestre, pero me habían dicho que cuando las criaturas a tu alrededor se quedan en silencio, significa que hay algo más ahí fuera. Algo depredador. De repente, correr me pareció la peor idea. En cambio, tuve que moverme despacio y con calma. No podía permitirme alterar lo que se agazapaba fuera de mi vista. Sin embargo, al moverme, sentí que mi cuerpo temblaba y mi respiración se volvía agitada.
Esto no era como lo que sentía cerca de esa serpiente de cascabel. Las serpientes no suelen cazar humanos y normalmente solo muerden si se sienten amenazadas. Esto era algo distinto. Me estaban cazando. Era deliberado, malicioso y lleno de instinto asesino. Intenté mantener la calma, de verdad, pero me encontré hiperventilando. Estaba seguro de oír un suave ruido cambiante entre la hierba, y estaba seguro de que con cada respiración, se acercaba cada vez más. Estaba a mitad de la colina y empezaba a perder la cabeza. No sé muy bien por qué. Quizás una parte de mí se dio cuenta de que podía estar a segundos de la muerte y quería evitarlo. Sin embargo, mientras intentaba desesperadamente calmar mi respiración, algo nuevo emergió de la hierba. Era el sonido de una respiración suave, a no más de 1,5 metros de distancia. Era algo áspero, como si no hubiera bebido ni una gota de agua en décadas. Era un ruido nuevo. En cuanto lo oí, dejé de contenerme. Dejé de lado toda razón y corrí. Estaba demasiado cerca. No podía dejar que se acercara más. Tenía que correr mientras aún tuviera esa opción. Correr cuesta abajo es una mala idea, pero estaba desesperado por escapar. Sé que quizá fue lo más estúpido en esa situación, ya que la mayoría de los depredadores tienden a dejar atrás a sus presas, pero estaba frenético y ya no podía detenerme. Mientras corría, oí que algo empezaba a gemir. Era un grito extraño que no era ni humano ni animal. Graznó con una voz grave y seca, y empezó a subir de tono y volumen. Pronto, alcanzó un chillido agudo que pareció hender la noche. Como dije antes, no era humano, pero tampoco era un animal. Al menos, nunca había oído hablar de él. Sin embargo, esa voz pareció despertar algo, y pronto empecé a desear haberme quedado quieto y haber conservado la calma. A medida que ese extraño sonido alcanzaba su clímax, más voces parecieron oírse. No sabía de dónde venían exactamente, pero estaban por todas partes. Cada voz empezaba con el mismo tono, subiendo hasta igualar al del líder. Empezaban en momentos diferentes, escalonando los ruidos, y parecía que una nueva se unía a cada segundo. El ruido era constante, como si no necesitaran respirar. Abrí la boca para gritar de terror, pero ni siquiera podía oír mi propia voz por encima de los sonidos que emitían. Esas voces parecían tan llenas de rabia, pero no entendía por qué. Ni siquiera podía empezar a comprenderlas. Lo único que entendía era que el peligro que corría se había multiplicado por 10. Sin duda, era un ruido nuevo. Parecía estar por todas partes. Con cada paso en mi desesperado intento de huir, se oían más y más voces, cada vez más cerca. Ya casi había llegado al pie de la colina, y solo tenía que correr unos 30 o 60 metros antes de llegar al inicio del sendero donde estaba mi coche. En ese momento, los gritos me inundaban los oídos, como si estuvieran justo detrás de mí y a mis costados. No sabía si corrían o si se quedaban quietos, desorientándome. Mientras corría, mi visión empezó a nublarse, y todo a mi alrededor parecía doblarse y deformarse. No estoy seguro de si este espejismo era efecto de los gritos o si simplemente era mi propio miedo. Me di cuenta de que me tambaleaba, perdiendo el equilibrio poco a poco. De repente, un dolor agudo me recorrió la pierna cuando algo me cortó el tobillo derecho y luego la pantorrilla. Grité de nuevo, pero, por supuesto, fue inaudible comparado con la cacofonía que me rodeaba. Entonces algo se clavó en mi mano izquierda. No estoy seguro de si fue un colmillo, una garra o algo completamente distinto, pero dolió. Con esos ataques repentinos, sentí que perdía el poco equilibrio que me quedaba y mi cuerpo se desplomó en el sendero de tierra. Intenté ponerme de pie, pero todo se movía muy despacio, como si me abriera paso a través de un charco de miel. Era casi como correr en un sueño. Logré ponerme de pie de nuevo, pero todo se había desdibujado y distorsionado hasta el punto de que apenas podía distinguir lo que me rodeaba. Me sentía mareado, como si fuera a desplomarme de nuevo en cualquier momento. El dolor en el brazo y la pierna parecía extenderse, recorriendo todo mi cuerpo. Todo parecía surrealista menos ese dolor. Más adelante, a menos de 15 metros, distinguí el inicio del sendero. Casi me había liberado. Algo se me enganchó a la espalda, pero logré quitármelo de encima. Era del tamaño de un perro mediano, pero con 6 dedos largos al final de las 4 extremidades y una piel desnuda que parecía hielo al tacto. No llegué a verlo, ni quería verlo. Al quitármelo de encima, otro saltó, gritándome en el oído y dejándome sordo por un momento. Una vez más, logré quitármelo de encima, pero no antes de que algo se me clavara en el hombro. Creo que era una especie de boca, pero con dientes largos y delgados como agujas de coser. Se hundieron en mi piel sin resistencia, pero parecían imposibles de sacar.
Cuando finalmente lo solté, sentí que también me arrancaba un pequeño trozo de carne del hombro. Me dolió muchísimo. Entonces, uno se aferró a mi pierna. Con mi pie libre, le di una patada, que pareció romperle el cuerpo con relativa facilidad. Se arrugó y se soltó, y seguí corriendo. Pasé el inicio del sendero y me dirigí a mi coche, tropezando de nuevo al intentar alcanzar las llaves. Apreté el botón de desbloqueo, deslicé el pulgar por el llavero y extendí la mano hacia la manija de la puerta. Al cerrarla con mis dedos, sentí que varios más se aferraban a mí e intentaban arrastrarme. Abrí la puerta de golpe, pateando y revolviéndome salvajemente mientras me liberaba de las criaturas y entraba en el coche. En cuanto entré, cerré la puerta de golpe, la cerré con llave, metí la llave y arranqué. Al encender las luces, vi varias figuras oscuras dispersarse, empeñadas en evitar la luz. Puse la marcha y empecé a conducir, mientras miles de manos de 6 dedos golpeaban y golpeaban por todos lados. Todavía podía oír los gritos de afuera, constantes como siempre. Encendí la radio, puse la canción de rock más fuerte que encontré, subí el volumen al máximo, que, fíjate, era bastante alto, y huí de aquel barrio a casi 60 kilómetros por hora. Oí ruidos sordos mientras las criaturas salían despedidas. La música sonaba tan fuerte que ya no podía oír sus gritos. Probablemente me había dañado el oído para siempre, pero eso no significaba nada para mí en ese momento. Ni siquiera me molesté en mirarlas. No quería saber qué vería. Todavía mareado y como en un sueño, guié mi coche torpemente por la carretera. Me dolía todo el cuerpo. En algún momento, giré hacia el lado contrario de la carretera y me estrellé contra el lateral de un Volkswagen. Todo era borroso mientras la policía me interrogaba. Mientras mis padres me sermoneaban. El dolor en mi cuerpo era todo lo que podía sentir. Las formas y colores borrosos y deformados eran todo lo que podía ver. Solo oía ruidos suaves y apagados, por muy fuerte que gritaran. En ese momento, solo quería morir. Nadie murió en el accidente, y no tengo ganas de recordar los detalles de lo que pasó después. Tengo cicatrices en el cuerpo donde esas cosas me mordieron y arañaron, y líneas negras como arañas marcan donde el dolor parecía extenderse. En un par de días, mi visión volvió a la normalidad, pero mi audición nunca fue la misma. Incluso ahora, estoy casi completamente sordo. Es una ironía un poco cruel, la verdad. Me había enamorado de los ruidos de esa colina, pero ahora nunca volveré a oír un nuevo sonido. Ya no voy de excursión por allí. Ya no voy de excursión a ningún sitio, de hecho. Nadie me cuestiona cuando me niego obstinadamente. Ya no salgo de noche. Salí una vez, y solo eso me asustó. Bueno, durante un año más o menos. Siempre que salía de noche, sin importar dónde estuviera, volvía a oír esos gritos. Empezaban bajos, luego subían de volumen. No debería ser posible. Ahora estoy sordo. Pero eso nunca los detiene. Ahora me arrepiento de todo. Me arrepiento tanto como de haber salido. Soy miserable y nadie puede consolarme. ¿Tienes idea de lo que es vivir sin ruido? Sobre todo cuando puedes recordar vívidamente cada sonido de cuando aún podías oír. Es perturbador, como mínimo. Los médicos lo intentaron todo, por supuesto, pero al final nada funcionó. Es una auténtica miseria. Después de un tiempo, ansiaba el ruido. Lo escuchaba cada vez que podía. Aunque solo podía oír esos gritos, después de un año más o menos evitándolos por miedo, empecé a buscarlos por desesperación. Cada noche, esperaba afuera esos llantos. Sonrío al escucharlos, sus voces cada vez más cerca. En cuanto veo las sombras moviéndose en la oscuridad, entro en casa, con mis oídos aún zumbando. Eso es lo único que me ayuda a pasar el día. Saber que por la noche podré volver a oír algo. Por eso estoy afuera escribiendo esto. Los gritos se hacen cada vez más fuertes, y veo siluetas moviéndose en la oscuridad. Creo que vienen por mí, pero nunca supe si me matarían o si solo querían burlarse de mí. Quizás me estoy volviendo loco. Sin embargo, no puedo seguir así. Creo que esperaré un momento y veré qué hacen. Antes, tenía demasiado miedo de descubrirlo, pero ya no. Y si estos son mis últimos momentos, bueno, al menos no serán silenciosos.